Shalom, shalom. Parashat Mas'eh. La parashat de esta semana generalmente suele estar unida con la parashat de Matot y se suele leer para terminar el Sefer Bemidbar, Matot Mas'eh juntas. Este año, debido a diferentes motivos, se separó. Este año están separadas, se lee la parashat de Matot, como leímos la semana pasada, y en esta semana leeremos la parashat de Mas'eh. En la parashat de Mas'eh se mencionan los viajes que Am Israel hizo en el desierto durante los 40 años, todos los viajes que se hicieron, y hay en eso muchos sodot, hay en eso muchas cosas profundas sobre lo que ocurrió. La Torah comienza diciendo: Ele Mas'ei bene Israel asher yatzum eretz Mitzrayim letzivotam beyad Moshe. Estos son los viajes de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto, cada uno de los hijos según sus tribus y por lo tanto según sus grupos, beyad Moshe be Aarón, por mano de Moshe y de Aarón. Inmediatamente sobre esto viene Rashi y trae un comentario y dice: Lama nichtebu amasaot halal. ¿Por qué se escribieron los masaot? O sea, ¿por qué realmente se escribieron los viajes? Los viajes quiere decir las estaciones que viajaban de un lugar que se llamaba A un lugar que se llamaba B, de un lugar que se llamaba B a un lugar que se llamaba C, etc. Pregunta Rashi, entonces, ¿por qué se escribieron estos viajes y los nombres de los lugares? Leodía Hasadav Shelamakom, para enseñarnos la bondad de Hashem, Sheaf al pi Gazar Alechem Letaltelam, que a pesar después del het de los meraglim, del pecado de los espías que llevó a que el pueblo llorara una noche y fueron castigados en dos kibunim distintos, dos direcciones distintas, una que esa noche va a ser una noche supuestamente nefasta para Israel, y además que por los 40 días en que los espías habían recorrido la tierra de Israel, el pueblo quedó en el desierto 40 años. A pesar de eso, nos muestra acá los Hasadim, porque estos viajes fueron, como entendemos, un castigo, o sea, ellos no tendrían que haberlos hecho. Estos nombres que aparecen acá a diferentes lugares por donde ellos transitaron, son nombres que aparecieron como consecuencia de un castigo. Pero a pesar de eso, dice Rashi, Leodía Hasadav Shelamakom, nos viene a enseñar la bondad que tuvo Hashem, Sheaf al pi Gazar Alechem Letaltelan, que a pesar que le decretó sobre ellos llevarlos de un lugar a otro, Uleaniam Bamidbar, y moverlos en el desierto, Lo tomar Shehayun Ainu Metultalin Mimasale Masa Kol Arbaim Shana. No digas, o sea, porque no fue así, que fueron llevados, fueron movidos y fueron transportados el pueblo de viaje en viaje durante todos los 40 años. Veló aitá la en menujá, y que ellos no pudieron descansar. O sea, no hay que pensar que el castigo fue que estaban en un constante movimiento, en que llegaron a un lugar, estaban un momento en ese lugar, tenían que ir a otro lugar, etc. No. A pesar de la cantidad de lugares mencionados acá, no fue realmente una masá, un viaje que cubriera 40 años viajando. Shearei en kan ela arbaim ushtain masaot. Aparecen en la parashá únicamente 42 masaot, o sea, 42 lugares en los que ellos se movieron. Tse mehen arba esre shekulam hayu bashana rishona. Y de estos 42 viajes hay que sacar 14 que ellos hicieron el primer año que salieron de Egipto. Ya estamos reduciendo la cantidad. Koden Gezerá, que fueron estos 14 viajes ocurrieron antes del castigo, o sea, antes de llegar al lugar donde se realizó el tema de los meraglim, de los espías. Ya habían recorrido, ya habían hecho 14 estaciones. Y de pronto acá, el resto de las estaciones corresponden al castigo.
Mishe Nas'u Meramsés Ad Shebau Le Ritma, desde que salieron de Ramsés en Egipto hasta que llegaron a Ritma, Shemishan Nishlehu a Meraglim, desde ese lugar fueron enviados los Meraglim, Sheneemar, como está escrito en este mismo libro, en el Sefer de Midbar, en el Perek, capítulo 12, en el versículo Tetzain, o sea 16, en el Pasuk 16, ¿okay? Ve'achar nas'u haham mehatzerot, y después viajó el pueblo desde Hatzerot, y ahí está escrito más adelante, Shelach lecha anashim, manda a estas personas a espiar, recorrer la tierra de Israel. Bekan hu omer, y aquí en nuestra parashá está escrito, Bais'u mehatzerot beyahanu beritma, que salieron de Hatzerot y llegaron hasta Ritma. Entonces fue en Ritma, en este lugar que se llama Ritma, en el lugar donde fueron enviados realmente los espías. La madta, o sea, de acá debes entender, Shehi Bemitvar Paran, que este lugar queda en el desierto de Paran. Od, además de esto, o sea, además de las 14 viajes que acabamos de sacar porque pasaron antes de la Gezerá, Beod Otse Misham Shmona Masaot Sheayu Leachar Mitat Aaron. De ahí tienes que sacar otros 8 viajes que ocurrieron después del fallecimiento de Aarón a Cohen, que el fallecimiento de Aarón a Cohen ocurrió el primer día del quinto mes. Primer día, o sea, Rosh Hodesh del quinto mes, el mes de Av. Y precisamente este año vamos a leer la parashá de Mas'ei, donde habla sobre la muerte de Aarón en Rosh Hodesh Av, precisamente en la semana en que vamos a pasar, en la que está Rosh Hodesh Av. Entonces, obviamente esto no es una coincidencia de mi cree, sino que Minashamayim se han arreglado las cosas de esta forma, ¿okay? En este año. Entonces hay que sacar otras 8 viajes que Am Israel hizo Mejorahar, desde el lugar donde muere Aaron a Cohen, que se llama Jorahar, que se identifica actualmente para que sepamos con Petra, que queda en el sur de Jordania. Al lado de Petra hay un monte, que ese monte se identifica con el monte en donde muere Aarón y donde fue enterrado Jorahar. Ad Arbot Moab Beshnat Arbaim, hasta el Arbot Moab, o sea, las planicies de Moab, que eso ocurre en el año 40, o sea, ya al final. Vemos que Aarón muere al final, ¿no? Un poco antes de entrar a la tierra de Israel. Nimtza Shekol Shmona Ushloshim Shana. Entonces resulta que los otros 38 años, porque sacamos un primer año, serían 39, y sacamos el último año, quedan 38 años. Esos 38 años que restan, Lona su ela esrin masaot, solamente se movieron en 20 tajanot, en 20 estaciones. Esto nos enseña que realmente no fue un tiltul, o sea, no fue el castigo el que hayan tenido que estar constantemente viajando, sino que fue más pausado. Se mi yesodo shel Rabbi Moshe Adarshan. Y trae Karashi que esto lo estudió de su maestro, de uno de los maestros de los Geonim con los que Rashi estudió, que fue Rabbi Moshe Adarshan, uno de los maestros de Rashi, ya sea que lo haya conocido directamente o que haya recibido las enseñanzas de él. Rabbi Tanhuma Darash Bo Derasha Ajeret. Y Rashi además trae una segunda explicación de por qué se escriben acá las tajanot, por qué están escritas aquí las estaciones. Rashi dice que hay otra explicación en nombre, la trae él mismo en su comentario, en nombre de Rabbi Tanhuma, que dice que Darash Bo Drasha Ajeret. ¿Y cuál es la otra drasha? ¿Cuál es la otra explicación? Mashal Melech Shaya Benojole. Y trae una parábola de un rey que tenía a su hijo enfermo, Beolijó le makom rajok le refuato, y lo llevó a un lugar lejano para que se pueda curar. Que Iván, por cuanto Shehayu Josrim
por cuanto cuando volvían, Itgil Aviv Mone Kol Hamasaot. Cuando vuelve de vuelta a su reino, ya curado, entonces el padre empieza a contar todas las tajanot, todas las estaciones por las cuales se están volviendo. Amarlo kan yeshanenu kan hokranu kan hashashta et roshcha. Entonces le dice, cuando ya vuelve curado, le dice, aquí dormimos, en este lugar dormimos, kam hukranu, aquí tuvimos frío, kan hashashta et roshcha, aquí tuviste dolor de cabeza. Entonces, como para enseñarnos que la vuelta a casa, porque obviamente el mashal es bastante interesante y bastante simple, pero profundo, ¿no? Nos está diciendo que el rey va a un lugar para curar a su hijo, que está enfermo, y después ahora lo trae de vuelta. Y eso fue lo que hizo el rey. Hashem sacó a Jacob de la tierra donde él estaba, que vivía en Hebrón, y lo lleva a Egipto para curarlo. Eso hay que entenderlo, porque Dafka, Egipto es el crisol de fuego, porque ahí se forma el pueblo judío. Y eso tiene varias formas de poderlo entender. La forma que nos enseñan los sabios cabalistas es que allí las almas que tenían que aparecer ya corregidas de generaciones anteriores aparecieron en Egipto. Y eso es la refuá. O sea, la refuá quiere decir el tikkun que hicieron estas almas de haber estado en bastantes situaciones previas que no pudieron completarse finalmente en Egipto. Se lo hicieron y ahí aparece un pueblo, el pueblo hebreo, Metucán, corregido. Y ahora vuelven a casa, ya curados, y el padre los va llevando por los lugares por los que pasaron cosas, se durmieron, tuvieron frío, tuvo dolor de cabeza, etcétera, hasta que llegan finalmente a la tierra de Israel. El mashal está interesante, solamente que hay un punto en el mashal que podríamos pensar o preguntar que no es total y absolutamente exacto, ¿no? Porque si bien el rey toma al hijo enfermo y lo lleva a otro lugar, Hashem toma a Jacob para su corrección total en Egipto y lo trae de vuelta. Ahora, cuando lo trae de vuelta, Jacob pasa por los 40 y tantos tajanot, estaciones, pero según lo que entendemos por lo que leemos en la Torá, es la primera vez que estuvo en tal lugar y la primera vez que estuvo en tal otro, o sea, Israel, ¿no? La primera vez que estuvo en este lugar, que estuvo en este lugar, que estuvo en este lugar, como que no hay un recuerdo, no hay una memoria nacional de que hubiéramos estado en Ritma, hubiéramos estado en Ramsés, hubiéramos estado en Midbar Parán, etcétera, todos los nombres que están mencionados acá, ¿no? Por lo menos no recordamos que pudiéramos pasado cuando Jacob se fue, que pasó por esos lugares y ahora está volviendo. Pues sí, hay sobre eso historias y relatos de Torah Shebe'al-Peh y Midrashim que cuentan la situación más simple, que Jacob pasó por todos esos lugares cuando viajó a Egipto y ahora está volviendo. Y hay otras opiniones que nos enseñan que eso, a pesar de que puede ser que Jacob no pasó exactamente por tal y cual lugar, o sea, no hizo ese recorrido por el Sinaí como lo hicieron a Israel cuando volvieron, pero a nivel místico, a nivel del pensamiento, sí pasó Jacob vino por cada uno de esos lugares. Y eso que nos quiere enseñar, que en estos lugares por los cuales Jacob pasaba, o sea, en el nivel de la mente, quiere decir que actuaba o hacía cosas a niveles espirituales muy altos que iban a repercutir después en su descendencia. Y eso fue el camino de vuelta. Esta es la segunda explicación de Rashi, entendida así muy simple. Entonces tenemos acá dos explicaciones de por qué están escritas las Masaot, por qué están escritas las estaciones por las cuales Am Israel pasó en su retorno a la tierra de Israel.
Y cabe preguntar si es que la primera explicación ya es bastante interesante en el hecho de que Bemet, a pesar de que el movimiento este fue un castigo, y por lo tanto sería algo negativo, de todas maneras Akadosh Baruj Hu lo quiso entregar o dárselo a Israel de una forma de Gesed, y por lo tanto no hubieron tantos viajes. Y por 38 años solamente hubo 20 movimientos de un lugar a otro. Si esta primera explicación ya es suficiente para mostrarnos en la Torá, en la Parashá de esta semana, los nombres de estas estaciones, entonces, ¿por qué Rashi trae una segunda explicación? ¿Cuál es el motivo de que sea necesario que haya una segunda explicación traída por el mismo Parshan, por el mismo exégeta, en este caso Rashi, para explicarnos algo que ya explicó? ¿Por qué están escritos los viajes? Ya te dije. Entonces, ¿para qué trae otra explicación? Quiere decir que la primera explicación no es suficiente, al parecer, para entender en forma completa el espectro del transitar de Amisrael en el desierto del Sinaí. Y si la segunda explicación sí es completa, entonces yo podría haberme quedado simplemente con la segunda explicación, ¿no? La del rey que trae a su hijo de vuelta, sin haber ingresado en la primera. Si están ambas, quiere decir que son complementarias. O sea que una completa la otra. Y por motivos bastante profundos. Número uno, del hecho que nosotros sabemos que Kadosh Baruj Hu dio un gesed muy grande. Le dio este gesed a Israel de no moverse demasiado a pesar de que esos movimientos eran un castigo. Eh, Eso aún no responde el por qué Dafka en estos lugares. O sea, ¿por qué son mencionados Dafka estas estaciones? ¿Por qué aparece Divon? ¿Por qué aparece Almón? ¿Por qué aparece Almón de Blataina? ¿Por qué aparece Arbot Moab? ¿Por qué precisamente estos lugares? Si nos queremos decir de que no hubo un movimiento tan grande, Bemet, a pesar de que fue un castigo y se movieron, pero no tanto, no es necesario simplemente conocer los nombres de cada uno de estos lugares. Entonces, para eso viene la segunda explicación que dice que a pesar de que fue un castigo y que Am Israel tuvo que recorrer todos estos lugares, hubo un gran gesed de que no fueron muchos, pero los que sí fueron también tenían un contenido profundo pasado que guardaba una cierta memoria histórica, que por estos lugares pasó Jacob vino cuando bajó a Egipto. Entonces se complementan, perdón, ambas explicaciones para decir los lugares por los cuales Am Israel recorrió son lugares con energías profundas que Jacob sembró cuando bajó. Y Am Israel pasó por esos lugares y recogió esas energías en el momento en que salió de Egipto. Y a pesar de que supuestamente esto era un castigo, fue dado a Am Israel de una forma mucho más bondadosa. Y no fueron tantas, sino que fueron exactamente aquellas que tenían un cierto poder profundo para poder ir construyendo la nación. Y esto es el rey que le va diciendo al hijo: acá dormimos, acá tuvimos frío, acá te duele la cabeza, etc. Esto es el contexto de introducción a la parashá. ¿Bien? O sea, la parashá comienza o tiene este marco, el marco de las estaciones mencionadas acá. Después, la parashá también habla, y este es el corazón de la parashá. ¿A qué me refiero el corazón? O sea, todos los nombres que se van a mencionar y que se van a leer son nombres que están en el desierto del Sinaí. Y no todos ellos son parte de la tierra de Israel. Sin embargo, acá la Torá nos quiere centrar en que los caminos estos, el ir a buscar la medicina a otro lugar y volver ya sano, es simplemente una primera etapa y una etapa previa a la etapa final, el objetivo final. Y el objetivo final es precisamente la heredad de la tierra de Israel.
Y eso es lo que inmediatamente la Torá nos enseña en esta parashá, que se habla de cómo se va a repartir la tierra de Israel en diferentes tribus que tengan más población, menos población, etcétera, etcétera. Y ahí está el centro, digamos, de esta parashá, la heredad de la tierra de Israel. Lo primero que mencionamos fue como un preámbulo, no una akdamá, una introducción, y ahora viene la parte principal, que es la heredad de la tierra de Israel, que está mencionada aquí. Y por supuesto, para poder comprender en forma total, para comprender en forma más bien específica qué es lo que heredamos, qué es lo que se hereda, la Torá necesita mencionarnos los gvulot, los límites de la tierra de Israel. Está muy bien, hay un preámbulo que es el viaje de retorno con todas las energías que Jacob plantó y que Am Israel cosechó. Está el ingreso a la tierra de Israel, que el Tanaj nos va a enseñar más adelante que se produjo a través de unas guerras que hizo Yoshua. Después tenemos la apertura al marco de lo principal, que es precisamente la herencia de la tierra y cómo se va a repartir. Y se hizo un goral, se hizo como algo parecido a un sorteo que además tenía energías sobrenaturales para que el goral hablara y designara a cada tribu el lugar que le correspondía dentro de un marco geográfico que obviamente tenemos que conocer, saber este es el marco en el que ustedes van a tener que distribuirse. Y es por eso que la Torá trae en el Perek Lamed Gimel la herencia de la tierra de Israel, cómo se va a repartir. Y en el Pasuk Lamed Dalet dice la Torah así: Vaidaber Hashem el Moshe lemor. Y habló Hashem con Moshe y le dijo: Sav et bnei Israel bemarta alejen. Manda a los hijos de Israel, les vas a decir lo siguiente: Ki atem batem el haaretz, cuando ustedes lleguen a la tierra de Canaán, a la tierra en la que van a ingresar, que Zot haaretz asher tipol lachen benajalá. Esta es la tierra que va a caer para ustedes como herencia. Eretz Canaán likvolotea. Esta es la tierra de Canaán según sus gvulot, según sus límites. O sea, acá estos son los límites geográficos. La Torá va a mencionar, voy a leer por ejemplo el Pasuk Gimel, le dice: Vehayá lachen peat negev. El límite sur se va a extender Mimidbar Tzin desde el desierto que se llama Tzin al Yedei Edom, al lado del país que le va a corresponder a Edom. Beayala Gen Gebul Negev, y va a ser esta Gebul, esta frontera sur, Miketzeyam Hamelach Kedma, desde el punto más al sur del Yamamelach, del Mar Muerto, hacia el oriente, que el Mar Muerto está hasta el oriente, Benasab, y va a continuar desde el Pasuk Dalet, la Gena Gebul Minegev, le Maale Akarabin, va a continuar hasta un lugar que se llama Maale Akarabin, etcétera, etcétera. Tov, también sobre eso hay explicaciones, y Rashi nos trae todas las explicaciones que es posible entender, pero acá hay un tema que vamos a desarrollar, que es el siguiente. Acá hay nombres y hay kavin, líneas que tienen que trazarse entre un nombre y otro en la tierra, esta tierra, la tierra de Israel, que se encuentra frente al mar y que va desde lugares relacionados con el actual Líbano hasta el actual Egipto, del norte el actual Líbano, el sur el actual Egipto, y en el oriente, o sea, el lado oriental, el lado del este donde sale el sol, está la presencia de la actual Siria y de la actual Jordania.
Pero acá hay una pregunta que nosotros tenemos que hacernos y pretendo por lo menos enunciar la pregunta como un punto de importancia y de inflexión precisamente sobre la parashá de esta semana, que es lo siguiente: los límites, los gvulot de la tierra de Israel los conoce Hashem. Él los conoce, creó el mundo, y cuando menciona algo y dice esto, esta línea va hacia tal parte, eso Hashem lo conoce. Difícil para los seres humanos poder realmente percibir a qué o de qué Hashem está hablando. Sabemos también que la cartografía científica comenzó probablemente hace 200 años atrás o un poco más. Y esto es muchísimos, muchísimos años después que la Torá fue entregada. Sabemos que existe la tierra de Israel, pero la precisión en el gvul, en el límite, es algo que pertenece al Creador del mundo. Hoy en día, hoy en el año en que nosotros estamos, en el 2022, eh, el Estado de Israel en el que actualmente vivimos ha hecho mediciones científicas con los instrumentos con los que actualmente se miden las tierras y ha fijado los límites del Estado de Israel. Los límites exactos de la tierra de Israel son otra historia, son otro meimad, otra dimensión. Y es precisamente tal vez esto que hay que entenderlo como un pequeño punto antes de comenzar a analizar el tema en profundidad, que la ubicuidad, el estar ubicados en el mundo, en un lugar, es más que simplemente una situación geográfica o cartográfica. Es algo mucho más intenso que une el alma de las personas que pertenecen a las tribus de Israel con el lugar donde cada una de las tribus fueron asentadas, porque el Goral habló. O sea, hubo una presencia sobrenatural que llevaba a que las personas de la tribu de Binyamin se asentaran en este lugar, porque es para Binyamin esa tierra lo representa, lo maximiza en su Avodat Hashem, en la forma que tiene que servir a Kadosh Baruj Hu. Entonces, es más que simplemente una situación de exactitud cartográfica, hay algo mucho más profundo. Pero si vamos a ir simplemente a los límites científicos, entre comillas, esas mediciones nunca se hicieron en el pasado, no durante la época del primer templo, no durante la época de los shoftim, de los jueces, y tampoco del primer templo, y tampoco del segundo templo. Pues no habían los medios para hacerlo, se sabía lo que la Torá decía y se conocían nombres, pero había algo distinto, en que no buscaba el alma de la persona que se sentía conectada con ese lugar de la tierra de Israel, no estaba buscando una precisión métrica en la geografía, o sea, no les interesaba hacer mapas en ese momento, ni tampoco sabían lo que era, hasta que comienza esto a aparecer en el mundo. Y si es que aparece en el mundo una sabiduría así, como es la cartografía, y se va cada vez siendo más exacta con los instrumentos con los que se cuentan actualmente, quiere decir que también Akadosh Baruj Hu maneja el mundo en ese kibum para que nuestra tierra sea la tierra de Israel, finalmente alcance una perfección en la dimensión de la exactitud cartográfica. Y eso también hay que tomarlo en cuenta y sobre eso también hay que pensar. Pero vamos a hablar en términos más espirituales, aunque hagamos referencia a situaciones materiales, la tierra de Israel, pero siempre hay que pensar que lo estamos observando de una situación espiritual y espiritual profunda. Dicen los sabios lo siguiente: yo me voy a referir al tema que se llama los Kibulot de la tierra de Israel, a partir de un libro que se llama Ele Gvuloteja Israel. Estas son tu frontera Israel, Israel, de Rav Moshe Shapira.
Em, el libro fue publicado aquí en Israel y contiene muchos detalles del contenido del Meimad, de la dimensión espiritual de la tierra de Israel. Que no la cartografía científica, sino más bien espiritual. Y sobre eso vamos a desarrollar algunas ideas. En el Perek Sheni, capítulo segundo del libro, dice Shithei Haaretz, los terrenos de la tierra de Israel se refiere que Shnaim Shehen Shlosha, son dos que son tres, o Shetach Hagarin, o el territorio nuclear, el núcleo, Beshetach Amehaye, y el Shetach, el terreno que da vida, Ad Biat Mashiach Veleacharea, hasta la venida del Mashiach y qué es lo que va a ocurrir después. Entonces ya en el título entendemos que el Shetach de Eretz Israel son dos Shtachim, o sea, hay dos límites. Límite me refiero a que sistemas limítrofes, dos, que Bemet son tres. Y vamos a estudiarlo de la siguiente forma. Artsenu Akdosha, nuestra tierra, Atová, nuestra buena tierra, Hayafá Behanechmada, nuestra hermosa tierra, Zo Brohat Hashem, bendecida por Dios, Lo Techsar Kolba, no falta en ella nada. Ine Eretz Bat Shnei Halakim, Baalei Erechab, es una tierra que tiene dos partes con un valor muy grande. Shneichen Yahad, ambos juntos, que Yehida Shlema Ahad, son una sola y misma unidad. Imki Hagam Mehulakim, a pesar de que está dividida, Lishlosha, en tres. Minei Shtachim, en tres tipos de Shtachim, de terrenos, Shonim, que son diferentes. Hen Begodlam, ya sea en el Godel, en lo grande que sea, en la extensión del terreno que tienen, Hen Bekdushatam, también en diferencias con respecto a la santidad de estos lugares, Ve'erkan, y a su valor. Al valor se refiere no al valor económico, sino al valor espiritual. Behen Bisman Kabalatam, y estos son el momento de la recepción, Hema Natnu Lanu Kulam, fueron todos entregados a nosotros, que Had, como uno solo, Bematanak Mura Miyadav, Shel Kadosh Baruch, como un regalo completo que nos entregó a Kadosh Baruch Hu al pi a Torah, según la Torah. Be'eluhem, estos son las tres tierras de Israel. Número 1, A. Haaretz Asher Natnale Abraham Avinu. La primera tierra, el primer límite, la tierra es la misma, se extienden mucho más, es la tierra entregada a Abraham Avinu. Alaba Shalom Atzmohu, de a él, precisamente a él. Segundo, Haaretz Asher Natnale Zar'o, la tierra que le fue entregada a su descendencia, la descendencia de Abraham Avinu. Ulefi Hazal Gamesh Neichen Mithalkin Kedelehalan. Y según los sabios, nuestros sabios del pueblo judío, ambas tierras se dividen en lo siguiente. Número 1, Haaretz Asher Natnale Yitzhak, la tierra que le entregó a Yitzhak, Im Metzarim, con límites. Y 2, Haaretz Asher Natnale Yaakov, y otra es la tierra que le dio a Yaakov, Bli Metzarim, sin límites. Entonces, hay que explicar los temas y vamos a tratar de, por lo menos, comenzar con la explicación de un tema en sí bastante profundo. Es así, la tierra de Canaán, Clomar, Ever Yarden Maharaba, todo lo que está
al lado occidental del río Jordán, o sea, donde hoy día está el Estado de Israel. Eretz Mavo Shemesh Hasher Sihon Veog Eretz Refaim. Esta tierra era la tierra de Sihog, de Og, la tierra de los Refaim, de los gigantes. Zoaretz, esta tierra, Asher Natnala Rishonal Abraham vino a Shalom. Akadosh Baruj Hu la entregó a Abraham vino a Shalom, Atzmo, a él mismo, ¿quién? Hu Helek, que es una parte, Almenat le Rishta Tekech Umiyad Bli Shaut Klal. Y esta tierra fue entregada para que Abraham vino la poseyera inmediatamente y sin espera, sin tener que esperar nada. Betor, como en el estatus de Shetach Agarin Aikari. Y esto es el territorio nuclear principal. Ve Helek, Betor Shetach Mejia, que Asher Tifre. Y este Helek, esta parte también es la parte donde se va a alimentar, o sea que Abraham y sus descendientes se van a alimentar de esta parte. Akshav, mi Yam Suf, desde el Yam Suf, ve ad Yam Plishtim, y hasta desde el que se conoce como el Yam Suf, o sea, hoy llaman Mar Rojo, hasta el mar de los Plishtim, ve Ma'arav, en el Ma'arav, esto quiere decir lo que hoy día conocemos como el Mediterráneo, hacia el occidente, Uminahar Prat, y desde el río Éufrates, Adamidvar, hasta el desierto, o sea, lo que hoy día es Saudía, Arabia Saudita, Bamisraj, en el oriente. O sea, en la parte del Ma'arav, la tierra entregada a Abraham Avinu va desde el Yam Suf, o sea, desde la ribera más hacia el norte del Mar Rojo, hasta el mar de los Plishtim, que es el Mediterráneo. Y en la parte del oriente del Mizraj va desde el río Éufrates hasta el Midbar, o sea, Arabia Saudita. Zoares Shenatna in Metzarin le Yitzhak beno. Esta fue la tierra que le fue entregada a Yitzhak, su hijo, con límites, y estos son los límites tal cual como aparece en la Torah. Que Moshe Neemar, como está escrito, Lejaules Arajá, a ti y a tu descendencia, etemet kola aratzota, le voy a darle todas estas tierras. Estas tierras le pertenecen a Abraham Avinu, que las adquiere, las compra, son de él, y van a quedar para su descendencia. Kola aratzota él. Almenat le rishta miyemot Moshe ve Yoshua ben Nun. Y estas tierras fueron o tenían que ser conquistadas y heredadas por Moshe y por Yoshua en las épocas de Am Israel saliendo de Egipto. Beat Biat HaMashiach, y hasta Melech HaMashiach, Betor Shetach Miluim, Shetach Mehaye, Beet Hasher Tifrach. O sea, todo este territorio del que acabamos de hablar, que es bastante extenso, es un Shetach que va siendo conquistado poco a poco. Primero lo hizo Moshe, ciertos lugares conquista él, después Yoshua conquista otros lugares, y hasta la venida del Mashiach, Am Israel va ampliando su conquista sobre este Shetach, que es el ofrecido, el entregado a Abraham Avinu. Akshav, mi Yam Suf, desde el Yam Suf, o sea, desde el Mar Rojo, de Adiama Pelishtín y hasta el Mediterráneo, por el Ma'arav, Uminahar Prat, como dijimos, desde el río Éufrates, a Olej Benimshach, lo que continúa el Éufrates, Lejol Orko, por todo su largo, Ad Naflo le Mifratz Yam Paras, hasta que el Éufrates termina en el Golfo Pérsico. Todo eso es el límite del este de Eretz Israel. De Ad Avsearetz, y así hasta el final de esas tierras, Hua Okeanus Hahodi, o sea, hasta el océano que se conoce hoy día como el Océano Índico. Bemizraj, en el oriente. Zoaretz Shenatna le Jacob Avinu.
Esta es la tierra que Kadosh Baruj Hu le entrega a Jacob Avinu alaba Shalom, al menat le rishta, para que la pueda heredar, kula toda ella, bli metzarim, sin fijarle gvulot. Aval rak leacharei biata Mashiach dafka. Esta tierra va a ser heredada y conquistada por Am Israel, pero solamente después de la venida del Mashiach. Velo lifneigen, y no antes. Eajit galgelua inyanim, ¿cómo va a ocurrir esto? Umadua beshel u beshelma, ¿por qué y para qué? Colze, todo esto y abaule alam besefra Noach. Todo esto lo van a explicar más adelante, el por qué precisamente a Israel tiene que ir, según la tierra heredada a Jacob, tiene que ir ampliando y extendiéndose incluso sin límites. Ok, vamos a concentrarnos en esta primera tierra de Israel, que es la que Akadosh Baruj Hu entrega a Abraham Avinu y que es la que también recibe de alguna manera Jacob Avinu, de la cual hasta la venida del Mashiach tiene que ser conquistada la tierra entregada a Abraham, y después de la venida del Mashiach la tierra que fue entregada a Jacob. Como nosotros vemos por la historia del Tanaj, nos encontramos ante una cosa bastante paradojal, ¿no? Que es el hecho de que, de todas formas, cuando Am Israel sale de Egipto y ingresa a la tierra de Israel, los gvulot que están mencionados, los límites mencionados en esta parashá, son bastante más pequeños que lo descrito que acabamos de describir sobre Abraham e incluso sobre Jacob. ¿Por qué? Porque esto va gradual, porque la conquista de la tierra de Israel va en forma gradual, va aumentando poco a poco, debido a que hay dos cosas que funcionan juntas dentro de la Torá con respecto a la tierra de Israel. El nivel de Kedushá de Am Israel, en cuanto Am Israel está más conectado, más unido a Kadosh Baruj Hu, eso es lo que va aumentando precisamente el nivel de la posesión de las promesas dadas a Abraham, a Jacob y después también obviamente a Moshe, como nuestra perashá. Pero si el nivel del pueblo no es una conexión fuerte con Hashem, entonces se produce una desvinculación, una falta de conexión que nos incluye a todos. Y no es solamente que no podamos avanzar en este kibush, en esta conquista, sino que incluso no la consideramos como parte de nuestra vida. Pero lo que nos enseñan los sabios y lo que vemos de lo que está escrito en el Tanaj, como ellos lo estudian, la posesión de la tierra de Israel, el Yishuv Haaretz, en todas sus extensiones, es parte fundamental de nuestra elevación espiritual. Nuestro jibur, nuestra conexión con Akadosh Baruj Hu, pasa precisamente por esta posesión, como es lo que nos enseña precisamente la parashá de esta semana. Rashi, en la parashá, explica por qué precisamente la Torá dice Asher tipol lachen benajalá, que les cayó a ustedes como una najalá. ¿Por qué utiliza la palabra tipol, caer? Porque precisamente, y como ya lo repetí en esta entrega, las diferentes partes donde cada una de las tribus se asentó cayó a través de un goral, o sea, cayó a través de una suerte, se hizo como una especie de sorteo. Y a pesar de que hubo situaciones sobrenaturales, el sorteo es el punto central. Todo esto nos quiere enseñar, y esto es el punto central que también quiero comunicar, que el Jibur con Akadosh Baruj Hu, la relación con Hashem Yitbaraj, dentro de la Torá, tiene una característica diferente y distinta a cualquier otro sistema espiritual que exista en el mundo. La mayoría de los sistemas espirituales, cualquiera que esto sea, ya llamémosle religión, filosofía, estilos de vida, etc., desconocen o no tienen presente una conexión con la tierra.
Dentro de la Torá, la conexión con la tierra es parte de la Torá. Y eso es precisamente el hecho de que el rey vaya y le diga, acá nos dormimos, acá tuvimos frío, acá te duele la cabeza. Hay Inyanim profundo, y eso es en Juzlaaretz, fuera de Eretz Israel. Hay temas muy profundos también dentro de Eretz Israel que nos conectan precisamente con la espiritualidad más alta. Y esa espiritualidad es la Torá de Eretz Israel.